los servicios que estamos transmitiendo. Nos gozamos de que hay testimonios en diferentes estados de este país y en otros países. Hemos escuchado noticias de Brasil, de República Dominicana, de Uruguay. Hemos visto cómo los hermanos se han conectado a través de esta plataforma, y gloria y honra al Señor, porque en muchos lugares están escuchando la palabra del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, nos alegramos. Si ustedes están escuchando esta mañana, pueden dejar sus comentarios, y una cosa importante, que ustedes compartan esta palabra, porque muchas personas lo van a escuchar después. Muchas personas van a escuchar el mensaje, van a escuchar las alabanzas, y esto es de mucha bendición para muchas personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Así que quiero que leamos un pasaje en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 10, y vamos a basar la palabra del Señor en estos versos que el Señor nos ha dado esta semana. Dios ha hablado tremendamente a nuestras vidas a través de esta palabra, así que espero que Dios bendiga tu vida también. El mensaje de esta mañana es una frase, el tema, y es: el mensaje y el evangelio es el mismo, nunca debe de cambiar. Lo voy a repetir: el mensaje y el evangelio es el mismo y nunca debe de cambiar. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Pablo, apóstol, no de hombres, ni de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a fin a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que pervierten o perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco, note bien esta frase, porque es una pregunta. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. El Señor Jesucristo vive y reina para siempre. Volvemos a repetir el tema: el mensaje y el evangelio es el mismo, nunca debe cambiar. Yo quiero que ustedes observen, mis queridos hermanos, que esta carta el apóstol escribe porque hay noticias que han llegado a él de la situación que está pasando en el territorio de Galacia. Galacia es un conjunto de iglesias donde el apóstol Pablo había dejado una enseñanza y había dejado las bases del evangelio de Cristo. Y cuando escribe esta carta, encontramos cosas bien interesantes. Por ejemplo, inmediatamente del saludo, que no es muy largo, inmediatamente del saludo, las primeras letras que el apóstol escribe,
después del saludo y la exaltación a Dios, que siempre lo tiene en cada uno de sus escritos, podemos ver lo que está hablando a esta iglesia. Número uno, demuestra el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? Tratar de solucionar el problema que esta iglesia tiene o que estas iglesias tienen en la región de Galacia. Entonces encontramos que sus palabras son claves para que nosotros podamos entender cuál es el verdadero y único evangelio que existe en esta tierra. Entonces el apóstol Pablo, después de su saludo, después de la exaltación al Señor, declara como con una angustia, con una preocupación por una iglesia que tiene graves problemas espirituales. Segundo, que en poco tiempo esta iglesia ha tenido o han cambiado situaciones que él había enseñado acerca del evangelio. En poco tiempo, en vez de adelantar, han retrocedido. En vez de progresar, han retrocedido en lo que es el evangelio del Señor. Y me llama la atención estos versos primeros y especialmente el verso 6, donde dice el apóstol Pablo, y aquí es en realidad donde comienza la exhortación a esta iglesia, y creo que debería de ser la exhortación para la iglesia de este tiempo. Y dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto, me llama la atención dos palabras, estoy maravillado, estoy asustado, estoy conmovido. Y luego dice que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Qué tremendo este texto. Dice, para seguir un evangelio diferente. Han adoptado situaciones que no están en la base del evangelio que Pablo les había enseñado. Han adoptado, por ejemplo, lo que es la circuncisión como base de la salvación. Una práctica de la ley, una práctica del judaísmo que ellos estaban insertando en el evangelio. Entonces ellos están retrocediendo en lo que Pablo les había enseñado. En otras palabras, Pablo lo que les está diciendo es, fíjese bien, dice, tan pronto os hayáis alejado. Me sorprendo que tan pronto os hayáis alejado. Noten qué tremendo, hermanos, porque en otras palabras, ¿cuánto tiempo pasó para que esto les sucediera a ustedes? ¿O qué les pasó? ¿Qué les sucedió para que llegaran a este estado? Es un reclamo, es algo que el apóstol les está preguntando. Y les dice, ¿qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente? Note que lo que él está diciendo es, ¿qué tan pronto o qué tan rápido esto sucedió? Para que alguien viniera y les enseñara que el sacrificio de Cristo no es suficiente, que su sangre preciosa no es suficiente, que su sangre preciosa no tiene poder, porque han adoptado cosas y situaciones como la circuncisión como parte de la salvación, algo que no está en el plan de salvación. Ya la ley ha pasado, Cristo vino y cumplió y estuvo y nació bajo la ley, pero Él trajo lo mejor para este mundo y es la gracia, es el poder de su gracia. Entonces estas personas han adoptado la circuncisión como parte del plan de salvación, lo que nosotros sabemos que no es así. Ahora es un problema que se está dando allá. Pero note bien, mi querido hermano, en el verso 7 aclara que no es que hay otro evangelio. El apóstol Pablo es claro y dice, no es que hay otro evangelio. El verso 7 dice, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio que ya tenemos. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está peleando o está en contra es de falsos maestros y falsas doctrinas. Falsas doctrinas que se han introducido en el plan de salvación. Se han introducido en la iglesia, en una iglesia próspera, una iglesia que comenzó bien, que comenzó en el Espíritu, que comenzó con todo el poder de evangelización para poder propagar el evangelio del Señor. Y entonces dice, algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, el verso 8 es clave, no solamente para ellos, sino para nosotros también. ¿Por qué razón?
El verso clave dice, el verso 8 dice, si un ángel, note bien, si un ángel del cielo os predica otro evangelio diferente o un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora aquí hay algo que quizás algunos sepan, quizás otros no, pero la palabra anatema significa maldición, significa maldito. O sea, el que os pervierte, el que os trae otro evangelio diferente, el que os trae alguna herejía, sea anatema. Y anatema significa literalmente maldito o separado de Dios. Y nadie quiere estar separado de Dios. Nadie va a querer estar separado de Dios. Pero la palabra es clara y dice que el que os predique, incluso incluyendo un ángel, si es un ángel, sea anatema. ¡Qué tremendo! Ahora, esto, hermanos, nos sirve a nosotros como base para decir ciertas cosas que en estos tiempos están pasando. Porque algunos de nosotros hemos recorrido un corto o largo tiempo en el Evangelio y hemos visto muchas cosas. Y en los 40 años aproximadamente que tengo de conocer a Cristo, he visto muchas cosas que han cambiado. He visto que las modas y las cosas han llegado no solo al mundo, sino a la iglesia. En 40 años que tengo de conocer a Cristo, he visto cómo las cosas, y cuando digo cosas, me refiero a las cosas, no me refiero al Evangelio, porque el Evangelio sigue siendo el mismo. Ya el tema de esta mañana es el Evangelio y el poder y todo lo que encierra la salvación es el mismo. El Evangelio y todo lo que encierra esto es el mismo mensaje. Por eso digo, las cosas han cambiado, porque le han dado un giro diferente. Hace unas décadas atrás, recuerdo muy bien en mi mente, casi un niño, y podía ver las grandes campañas evangelísticas. Podía ver aquella preocupación, aquel avivamiento, donde la principal actividad de los movimientos y de la iglesia, desde el mensaje, era el mensaje de la salvación, y la principal actividad era la evangelización. O sea, los grandes movimientos era para que la gente escuchara la palabra. Yo recuerdo que nuestros padres nos sacaban a diferentes lugares, aldeas, a ciudades, y nos llevaban con el único propósito de que la gente se convirtiera al Señor. Grandes campañas con palabra poderosa, en donde la gente no necesitaba otra cosa que oír la palabra, escuchar la palabra, y la gente ella sola venía, se convertía al Señor, porque había una palabra poderosa. La gente se entregaba a Cristo. Hace unas décadas atrás, no hace mucho tiempo, 20, 30 años, pero las cosas han cambiado. Las cosas fueron cambiando en las últimas décadas. Se han levantado hombres con un evangelio y con una enseñanza diferente. Dice el apóstol Pablo, y no es que haya otro evangelio, no, porque solo hay uno. Lo que pasa es que algunos os pervierten, quieren pervertir el evangelio de Cristo, os perturban, dice el apóstol Pablo. Entonces, en estos tiempos también hemos visto en las últimas décadas, en las últimas 2 o 3 décadas, hemos visto cómo hombres se han levantado con un mensaje diferente. ¿A qué me refiero? Hermano, muchos de ustedes saben a qué me refiero. Muchos de ustedes saben de lo que les gusta la sana doctrina, la palabra del Señor, saben a qué me refiero. Un evangelio diferente, un evangelio tibio, un evangelio sin amor a las almas perdidas. No importa que las almas se pierdan, el evangelio se está predicando. Un evangelio tibio es aquel que no le preocupa las almas, aquel que no le preocupa a la gente que se está perdiendo en el mundo. Un evangelio donde todos prosperan. Eso es lo que se ha predicado en los últimos tiempos. Un evangelio donde todos prosperan, pero al final solo es uno o dos de los que prosperan. Qué tremendo, ¿no?, lo que se ha predicado. Qué tremendo lo que se ha introducido. Un evangelio, hermanos, donde son solamente cosas para esta tierra, pero nada para arriba, pero nada para el cielo. Un evangelio aquí y ahora. Aquí es donde te va a bendecir el Señor. Aquí es donde te va a prosperar. Aquí es donde vas a ser un campeón. Pero nunca te mencionan que hay un cielo, que hay una vida eterna.
Un evangelio tibio, un evangelio de grandes artistas, donde ya se ha perdido lo que es el verdadero protagonista, que es Cristo Jesús. Ahora hay muchos protagonistas, muchos artistas, pero el protagonista principal de la película no aparece por ningún lado. Todos son grandes menos Cristo. A mí me preocupa, hermano, porque en las últimas décadas se han levantado grandes artistas, pero Cristo ya poco se anuncia verdaderamente. Un evangelio, hermano, y esto está tremendo, un evangelio sin infierno. Porque hay que predicarle a la gente un evangelio sin infierno, donde para no asustar a los niños y para no asustar a la gente. Un evangelio sin infierno es un evangelio tibio. Hermano, me refiero porque hay una salvación y hay una vida eterna, pero también hay condenación para aquellos que no crean. Fíjate cómo termina este pasaje que acabamos de leer hasta el verso 10, 9 y 10. Fíjate cómo termina. Me llama mucho la atención. Porque el verso 9 y 10 dice: si alguno os predica otro evangelio, sea anatema. Pues dice el apóstol Pablo, busco el favor de los hombres o el de Dios. Y eso es lo que a muchas personas les preocupa, el favor de los hombres. Como tenemos el favor de los hombres, entonces no vamos a decir la verdad. Tenemos miedo, que es lo que la gente va a decir. Tenemos miedo, la gente, el que predica la palabra a veces tiene miedo de decir que hay un infierno. Tiene miedo de quedar mal con los hombres. Y el apóstol Pablo dice: busco el favor de Dios o el favor de los hombres. O trato de agradar a Dios o de agradar a los hombres. Y una de las cosas que yo he grabado en mi corazón y en mi mente es que quiero agradar a Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo no sé tú, hermano, a quién quieres agradar, pero el apóstol Pablo dice: o de agradar a los hombres o agrado a Dios. Pues si todavía, dice el verso 10, agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿de quién eres siervo? Porque si vamos a agradar a los hombres, entonces no vamos a agradar a Dios. Y si no vamos a agradar a Dios, no vamos a ser siervos de Cristo. Aleluya. Oh, bendito es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero qué lindo, mis hermanos, que cuando conocemos a Cristo, que cuando tenemos sembrado el evangelio en nuestro corazón, en nuestra alma, cuando nosotros respiramos la palabra, cuando nosotros respiramos este evangelio y sabemos de qué se trata, que se trata de que las almas vengan a Cristo y que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, bendito es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Cuando conocemos este evangelio, debemos de mantenernos firmes. Nos propongan lo que nos propongan. Porque cuando vienen las proposiciones del hombre, cuando vienen los negocios interesantes, ahí es donde empezamos a recular, ahí es donde empezamos a retroceder, ahí es donde empezamos a decir: bueno, esto me conviene, entonces ya no voy a predicar el infierno, entonces ya no, ahora voy a predicar a lo que la gente le guste. No, mantengámonos firmes en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Es más, mantente firme aunque te llamen anticuado. Hermano, porque por mucho tiempo te pueden decir anticuado porque no estás a lo que el hombre piensa, no a lo que la palabra piensa. Y aunque te llamen anticuado, mantente firme, porque el mensaje y el evangelio de Cristo es el mismo, nunca debe de cambiar. Aleluya. Ahora, qué interesante tiene esto para ti y para mí, hermano. Esto es muy importante, porque esta iglesia tenía serios problemas. Esta iglesia tenía problemas que lo podían dejar caer en una situación en la cual iban a despreciar todo el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo la estaban invalidando. El sacrificio, la cruz, el Gólgota, todo lo que pasó, la resurrección misma, no le estaban dando importancia, porque para ellos era más importante circuncidar a la gente que otra cosa. Y fíjate qué tremendo. Vuelvo y repito, el mensaje no debe de cambiar. Amén. Esto fue en el tiempo de Pablo, hermanos. Y aquí donde viene la palabra para ti y para mí. Porque esto fue en el tiempo de Pablo. Esto, hermanos, siguió por mucho tiempo. Las herejías, las sectas, el evangelio diferente fue introducido de alguna manera. Y en el tiempo de Pablo. Y siguió por las generaciones. Ahora, antes de la pandemia,
aquí hay un antes y un después. Porque antes de la pandemia son las décadas en donde el evangelio se ha diluido. Y no es que el evangelio no tenga poder, yo declaro lo mismo que dice el apóstol Pablo, y no es que haya otro diferente, pero cuando digo que se ha diluido es porque muchos han introducido herejías dentro de la iglesia y han desmotivado la iglesia para irse por otro lado y no centrarse en el mensaje de salvación. Y el mensaje nunca debe de cambiar. El mensaje, esta enseñanza pasó en el tiempo de Pablo, antes de la pandemia y después de la pandemia, después de cualquier cosa, aunque vuelva otra vez cualquier situación a este mundo, el mensaje va a seguir siendo el mismo. El mensaje va a seguir siendo el mismo. No va a cambiar. Hermano, y no, yo no soy de aquellos que no creen en los prodigios, en los milagros. No. Hermano, sí van a haber prodigios, sí van a haber milagros, sí van a haber grandes cosas que Dios va a hacer en medio de su pueblo. La gente va a venir y se va a sanar. La gente va a venir y Dios va a transformar una familia. Dios va a transformar un matrimonio. Dios va a transformar hijos rebeldes que en este tiempo están por ahí. Dios los va a traer. Dios los va a llamar. Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer que se cumplan las promesas que hay en esta palabra. Hay muchas promesas en la palabra que se van a cumplir en tu vida, en mi vida. Van a suceder grandes prodigios y milagros. Porque sí hay promesa en la palabra de Dios para aquellos que son fieles, para aquellos que le sirven. Yo creo en los poderes. Yo creo, hermanos, en el poder del Señor. Yo creo en los milagros. Siempre he dicho, yo mismo soy un milagro de Dios. Dios me ha rescatado, Dios me ha sanado. He visto la mano de Dios en mi familia. He visto la mano de Dios en la iglesia. He visto cómo Dios se manifiesta su poder. Y el poder del Espíritu Santo claramente ha bajado y nos ha bendecido muchas veces. Claro que sí. Aleluya. Pero el mensaje seguirá siendo el original. Porque aquí es donde tenemos problemas. Aquí es donde muchos tienen problemas. El mensaje va a seguir siendo el original. Redención y salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto incluye que el Señor nos bendiga. Esto incluye que si la voluntad de Dios, porque algunos ya no aceptan la voluntad de Dios. En este tiempo, hermano, en los últimos tiempos se han levantado una cosa tremenda en el evangelio. Se han introducido en la iglesia enseñanzas de desatar. Te enseñan a desatar, atar y a desatar, pero no te enseñan a vivir en santidad. No importa que no vivas en santidad, pero puedes desatar y puedes atar, no te preocupes. Lo que sea atado en el cielo será atado en la tierra. Lo que sea desatado en el cielo será desatado en la tierra. Hermano, pero no importa que no vivas en santidad. Lo importante es que sepas desatar. Lo importante es que sepas declarar. Lo importante es que sepas que estamos en el movimiento acá de lo que se trata esto. Hermano, el mensaje va a seguir siendo el original. El mensaje no va a cambiar. El mensaje será de redención y salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y aunque le pongan flores, y aunque alguien se enoje, no importa que se enoje, el mensaje va a seguir siendo el original. La Biblia dice bien claro: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya, bendito Dios. Y ese es el mensaje de salvación. La Biblia declara: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué significa esto? Fíjate lo que Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús no está diciendo: yo he venido para que tengas vida eterna, pero antes de esto tú tienes que aprender a atar y a desatar. Tú tienes que aprender a profetizar. Tú tienes que aprender a hablar en lenguas. Todo eso es consecuencia del poder del Espíritu Santo, y yo no lo estoy negando. Aquí Dios nos ha delegado poder en esta tierra para que nosotros podamos hacer las cosas mayores, dice el Evangelio. Pero el mensaje original es que el que crea en Cristo tenga vida eterna. Aleluya. Fíjate lo que dice San Juan capítulo 11: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Qué significa esto? Aleluya. Que este evangelio no solamente se produce en la tierra, este evangelio es eterno, este evangelio es para la eternidad. Dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa, hermanos? Que aquellos que muramos en Cristo tenemos una esperanza viva, que un día vamos a resucitar, que verdaderamente cuando un hijo de Dios se muere, es bueno decir que Dios lo tenga en su santa gloria, porque ese hombre y esa mujer caminó de acuerdo a la palabra de Dios. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Oh, bendito Dios, el que conoce a Cristo, aunque muera, vivirá, tendrá una vida eterna. Nota lo que dice San Juan capítulo 3, verso 18. El que cree, dice la palabra del Señor, el que cree en Él no es condenado. Y aquí está el problema que a muchos no les gusta decir. Y no les gusta declarar. Y esto sí hay que declararlo. El que cree en Él no es condenado. Y aquí está el problema para los que quieren, los que están esperando todavía a que la pandemia pase para entregarse a Cristo. Este es el problema, porque algunos dicen, no, es que ese problema se dio allá en Galacia. Y Pablo tuvo que solucionar ese problema y sacar eso de raíz. No, el problema es aquí y ahora, hermanos. Y la palabra dice, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo no sé qué espera el mundo para creer en Cristo Jesús. Yo no sé qué espera la gente para creer en Cristo Jesús. Es el único medio de salvación, hermano. Aquel que muere sin Cristo va a la condenación eterna y de ahí no te saca nadie. De ahí no te saca nadie. El que muere sin Cristo va al castigo eterno, va al infierno. Pero si crees en Cristo tendrás vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es lo que tenemos que declarar en estos medios, aún en este tiempo, aunque estemos afligidos, aunque estemos preocupados por la pandemia, aunque tengamos situaciones en nuestra vida, en nuestra casa, el mensaje debe de ser el mismo, debe de ser contundente. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Aleluya, bendito Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Nota lo que dice Romanos capítulo 10. Y este pasaje es clave para que prediquemos la palabra, para que le digamos a otro, ¿qué debo de hacer, pastor? ¿Qué debo de hacer ahora? Porque yo creía que tenía que hacer una serie de cosas para poder obtener la salvación. Un joven le preguntó a Jesús, Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, por un segundo, piensa y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Era un joven rico. Eso le preocupó. Luego Jesús declara en la palabra a alguien más y le dice, ven y sígame. Sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Porque este era un hijo mayor. Y según la costumbre, el hijo mayor enterraba a los padres. Y según en su mente, él decía, yo primero voy a enterrar a mis padres, después que mis padres se mueran, entonces yo te puedo seguir, Jesús. Porque esa era la costumbre. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú necesitas seguirme porque no hay otro medio, no hay otro medio por el cual tú y tu casa puedan ser salvos. Note lo que dice Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, hermanos, el que cree con el corazón, con su alma, con su mente, pero con la boca se confiesa. Esto significa que todo aquel que se va a entregar a Cristo debe confesar sus pecados, debe arrepentirse de sus pecados, debe pronunciar con su boca y decir, me arrepiento de mis pecados. Ahora, ¿qué debo hacer? Confieso mis pecados. Ahora, lo que está diciendo Romanos es que el que lo confiesa para salvación. En otras palabras, debemos de confesar a Cristo. Debemos de venir a Cristo. Debemos de venir a Cristo y decir, confieso que soy pecador y quiero entregar mi vida a ti. Confieso con mi boca porque quiero obtener salvación y vida eterna. Y aquí voy a finalizar, hermano, diciéndole estas palabras. Yo no conozco otro evangelio y no creo que haya otro evangelio.
cambiarlo o ponerle cosas de las que ya están, además de las que ya están en la palabra, de lo que la palabra nos enseña. Yo no conozco otro, no creo que hay otro. Y si hay otro, es falso. Y si hay otro, no es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo dice que el que cree con su corazón le es contado por justicia, pero debe de confesar con su boca para salvación. Y yo no creo que haya otro Evangelio igual al de mi Cristo. Cambiarlo o arreglarlo o agregarle es retroceder. Lo que esta iglesia de Galacia estaba haciendo era retrocediendo muchos años atrás, cuando ellos estaban viviendo bajo la ley. Y mi hermano, tú y yo nunca estuvimos en la ley. Tú y yo lo que estuvimos fue perdidos. Íbamos derecho al infierno. Pero ahora la gracia de Cristo ha llegado a este mundo. Y tú y yo podemos alcanzar misericordia de parte de Dios. Entregarnos a Cristo y gozar de una vida eterna. Aleluya. Aleluya. Yo no conozco otro evangelio, hermano. Y quiero hacer una cosa en esta tarde, en esta mañana, para concluir. Decirte una cosa, si tú conoces a Cristo. Número uno, quiero decirte que no retrocedas. Quiero decirte que no cambies. Que lo que ha sido sembrado en tu corazón y en tu mente, no lo cambies. Aunque un ángel, aunque alguien importante en esta tierra venga y te predique un evangelio diferente, no lo cambies. No lo cambies, sigue adelante. Sigue predicando sin miedo. No tengas miedo, porque no vas a complacer al hombre, vas a complacer a Dios, vas a agradar a Dios. Hay que pararnos firmes en los púlpitos a predicar la gracia, el evangelio de Cristo Jesús. La salvación por medio de su sangre preciosa, por medio de la cruz en el Calvario, por medio de la resurrección de los muertos, aleluya. Porque Él dijo, aunque estuviera muerto, vivirá, aleluya. No retroceda, mi hermano. Y número dos, si tú no conoces a Cristo, te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Confieses lo que dice Romanos. Confesar, Romanos 10:10. Confesar con tu boca. Yo quiero que tú confieses conmigo en esta mañana. Y haga la oración. Y si alguien se entrega a Cristo por este medio, porque no solamente queremos darnos a conocer, queremos que las almas vengan a Cristo. Y si a alguien vamos a alcanzar por este medio, la gloria y la honra es para Dios. Porque no solamente queremos llenar un templo, queremos que las almas se conviertan. Queremos exaltar el nombre de Dios. No solamente queremos hacernos famosos, no, eso es lo de menos. Lo que queremos es que la gente se convierta. Y si tú tienes problemas, y si tú tienes dificultades, mira, el Señor vino para sanar. El Señor vino para restaurar. El Señor vino para atender tu problema, tu enfermedad. La enfermedad que hace mucho tiempo tienes. Pero antes de sanarte, antes de liberarte, lo primero que tienes que hacer es entregarte a Cristo. Y yo voy a pedir que mis hermanos toquen suavecito para que hagamos esta oración juntos. Es más, si alguien quiere reconciliarse con el Señor ha puesto esta palabra en esta semana en mi corazón para que la expresemos. No solamente para revelar el problema de la iglesia de Galacia, ni el problema que hemos tenido en las últimas décadas. No. Lo más importante es que tú te entregues a Cristo en esta mañana. Repite conmigo, amigo o hermano, que te vas a reconciliar con Cristo. Y levanta tu mano derecha si es posible, o ponla en tu corazón y repite conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que soy necesitado. Reconozco que si no te recibo en mi corazón,
ya he sido condenado. Pero si esta mañana yo te recibo en mi corazón, voy a ser salvo. Ahora confiesa conmigo lo siguiente: Señor Jesús, confieso con mi boca y lo creo con mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y vino a este mundo para darme salvación. Yo, y di tu nombre en alto, yo, Eloy Gómez, di tu nombre, te acepto como mi único y mi suficiente Salvador. Quiero que seas el Salvador de mi vida, de mi alma. Acéptame como tu hijo. Acéptame como tu hijo, Señor. Porque he andado descarriado. He andado creyendo otras cosas. Pero en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Y te entrego mi vida completamente. Hermano, amigo, entrégale tu vida completamente a Cristo, sin reservas. Yo voy a orar por ti en esta mañana porque sé y creo en mi corazón que va a haber una persona que se va a entregar a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por todos los hermanos que están escuchando, Señor, esta palabra. Pero principalmente oro por aquel que se ha entregado a Cristo en esta mañana. Aquel que ha reconciliado y se ha entregado y ha vuelto al camino. Padre, yo oro por esta persona, Padre. Y aunque esté lejos, Señor, yo sé, Padre, que tú has provisto este medio para que estas personas se entiendan y se entreguen a ti, Señor. Padre, yo pongo en tus manos. Dedico a ti, Señor, a mi hermano, a mi hermana que se ha entregado a Cristo en esta mañana. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, a estos nuevos miembros del reino celestial, Padre, que esta mañana se van a entregar a ti, Señor. Estaremos contando, Padre, las maravillas pronto que ellos han recibido la salvación. Padre, pongo en tus manos a todas las personas que nos han escuchado. Bendice, Señor, al que se ha reconciliado y al que se ha entregado a ti, Señor. Padre, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.